buenas tardes. Tenemos el placer hoy de tener como invitado al doctor Arnulfo Cepeda Domínguez. Acuérdense que estamos dentro del ciclo lo más citado dentro del CIMBESTAB, en la búsqueda del Web of Science. En esta ocasión tenemos, les decía, el doctor Arnulfo Cepeda Domínguez. Él es investigador emérito del Departamento de Física del CIMBESTAB y es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Nació en la ciudad de San Luis Potosí, cursó la carrera de Ingeniería Nuclear en Praga, en la antigua Checoslovaquia. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias en el 67 y luego el de doctor en Ciencias con la especialidad de Física en el CIMBESTAB y otro grado en 1972 por la Universidad de Rockefeller. Su especialidad ha sido el campo de la física de partículas elementales, aplicándola en los últimos 5 años a la física de rayos cósmicos ultraenergéticos. Actualmente el doctor Cepeda trabaja en el Departamento de Física del CIMBESTAB y es líder en México del Proyecto Internacional para la Construcción y Operación del Observatorio de Rayos Cósmicos, y ahora también tiene otro encargo en relación al Centro Mesoamericano de Física Teórica. En realidad es reconocido internacionalmente y hoy tenemos el placer de oír justamente de estas dos porciones de la plática, dos partes de la plática que me parece que son muy importantes a nivel internacional y en donde México tiene una participación a través de la coordinación del doctor Cepeda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos por la atención y vamos a proceder. El primer punto, vamos a describir el observatorio Pierre Royer. El observatorio Pierre Royer es un emplazamiento de detectores que sirven para detectar rayos cósmicos de muy alta energía. ¿Qué papel tienen los rayos cósmicos en las preguntas o cuestiones actuales de la ciencia? Esta es una lista de preguntas que fueron puestas como las más relevantes por una asociación europea, pero son las mismas preguntas que se hacen en las asociaciones de otras partes del mundo. Y estas son, ¿de qué está hecho el universo? En particular, ¿qué es la materia oscura? Después me pueden preguntar por qué la materia oscura. La otra pregunta es si los protones son estables o no. ¿Qué propiedades tienen los neutrinos? ¿Cuál es el origen de los rayos cósmicos? ¿Y qué podrán decirnos las ondas gravitacionales sobre los procesos cósmicos violentos? El punto es que el origen de los rayos cósmicos de alta energía es una de las preguntas más relevantes de la época actual en el área de astropartículas. Por esa razón es que estamos en este proyecto. Ahora, vamos a entender un poco más. Los rayos cósmicos provienen de fuera del planeta y en esta gráfica vemos el espectro de radiación, tanto electromagnética, que son estos puntos, como de partículas, o sea, rayos cósmicos. En particular, difuso quiere decir que aquí no, en esta parte cuando menos no se están tomando en cuenta fuentes puntuales. Aquí lo que vemos es la radiación electromagnética difusa, que es la parte de ondas de radio, la parte de microondas, y después viene la parte infrarroja, la visible, los rayos X, y al último los rayos gamma. En particular, aquí vemos que sobre los rayos gamma solamente hay límites, no hay datos experimentales. Y los rayos cósmicos ahorita los vamos a ver, o sea, las partículas, ahorita vamos a ver el espectro. Aquí tenemos energía en unidades de electronvolt, o sea, las ondas de rayos son de muy baja energía, lo mismo las ondas de microondas, y finalmente los rayos gamma son de muy alta energía. Esto de acá es flujo, así que lo que vemos aquí es que una cantidad muy grande de flujo electromagnético es en forma de microondas. Estas microondas se crearon, según el modelo actual aceptado,
se formaron cuando se formaron por primera vez en el universo los átomos. Entonces, en ese momento, al formarse los átomos, este sistema emitió luz visible, como lo emiten todos los átomos, pero con la expansión del universo, en la época actual, ya se ve como radiación de microondas. Lo estoy señalando porque tiene importancia muy, como vamos a ver enseguida. Este es el espectro de los rayos cósmicos. Inicia aquí otra vez en unidades de energía, que los rayos cósmicos de baja energía son los más abundantes, y el espectro, el flujo, decrece rápidamente con la energía. Y en particular supera la energía los de los aceleradores creados en los laboratorios más grandes del mundo, como es el LHC, el Tevatron, etc. Lo importante es que la naturaleza nos está ofreciendo partículas con energía mayor que la que podemos alcanzar en los laboratorios. Y las condiciones extremas son precisamente las que nos interesan a nosotros para investigar, porque esas son las condiciones extremas, como por ejemplo de extrema energía, en las que se descubren fenómenos nuevos o facetas nuevas de la realidad que no conocíamos, y eso nos ayuda a completar el cuadro de cómo son las leyes fundamentales que rigen el universo. Bueno, acá tenemos una figura de espectros parciales, no lo vamos a discutir. En 1933, bueno, antes primero decirles que en 1912 fue cuando se estableció por primera vez que había radiación proveniente de fuera de la Tierra, radiación ionizante, en 1912. En 1933, este señor experimentalista descubrió en los rayos cósmicos una nueva partícula, el positrón, que es la antipartícula del neutrón, del electrón. Y después de este descubrimiento hubo una serie de otros descubrimientos inesperados, como del muón, de kaón, de partículas con estadías, o sea. Lo importante, lo que quiero señalar, es que la física de los rayos cósmicos se volvió muy importante porque permitió alcanzar descubrimientos que no eran posibles en los laboratorios entonces existentes. Ahora, en la parte de la más alta energía que estábamos mencionando, los rayos cósmicos, estas serían las preguntas. ¿Cuál es el espectro? ¿Cuál es la masa predominante en la partícula que llega a la parte superior de la atmósfera? ¿Son núcleos ligeros o son núcleos pesados? ¿Son fotones o son neutrinos? El flujo de rayos cósmicos presenta anisotropías, es decir, es mayor de un lado del cielo que de otro lado del cielo. Es otra pregunta. O si hay anisotropía, ¿tiene correlación con algunos objetos astrofísicos ya mapeados? Esas son entonces las cuestiones que se quieren dilucidar. Solo que, como vemos aquí, el flujo de los rayos cósmicos en la parte de más alta energía es extremadamente pequeño, al grado de que solamente llega una partícula por kilómetro cuadrado por año aquí, pero acá una partícula por kilómetro cuadrado por siglo. Así que para poder detectar una partícula necesitaríamos esperar un siglo. Pero no, porque este es flujo por metro cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar un detector de un área muy extensa para poder contrarrestar este decrecimiento. Y eso es precisamente lo que se hace. A bajas energías, dado el flujo, es posible detectar los rayos cósmicos ya sea con globos o con satélites. A energías ya más grandes hay que poner emplazamientos de detectores en áreas de cientos de metros cuadrados. Y a estas energías es necesario entonces poner emplazamientos de detectores con áreas de cientos o mejor miles de kilómetros cuadrados de detectores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque hay otra pregunta. ¿El flujo de rayos cósmicos seguirá decreciendo o habrá un límite? Un límite que ya sea reducido porque las fuentes ya no son capaces de emitir partículas o los fenómenos astrofísicos no son capaces de acelerar las partículas a mayores energías, o por el medio ambiente por el cual pasan los rayos cósmicos en sus viajes de la Tierra.
Y eso es precisamente lo que sucede. O sea, los protones, en este caso, estamos considerando que el rayo cósmico energético es un protón, choca contra el fotón de la radiación cósmica de fondo y produce una interacción nuclear que materializa la energía que tenía el protón en piones, y eso produce un fuerte decremento de la energía del protón. Por ejemplo, si en la vecindad de la Tierra hubiera una fuente que emitiera partículas de 10 a la 22 electronvolts, entonces detectaríamos esa partícula. Pero si el emisor está a 100 megaparsecs, que es una unidad de longitud grande, astronómica, entonces la partícula que se produjo en la fuente con 10 a la 22 electronvolts ya nos llega a la Tierra con 10 a la 20 electronvolts. Entonces eso produce un corte o límite llamado corte GZK por las iniciales de los autores que publicaron este cálculo. Entonces, todas estas cuestiones es importante, como decíamos, construir un emplazamiento de detectores gigantesco. En este caso, así se planeó el observatorio Pierre Royer en una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados, en una red triangular. Quiere decir, los detectores aquí forman un pequeño triangulito, separados de la distancia de detectores de 1.5 kilómetros. Y aparte de estos 3.000 detectores de partículas, el diseño es, o fue, ya se terminó de construir, 24 telescopios de fluorescencia. O sea, se ponen 6 en cada edificio de estos 4. Cada telescopio tiene un campo de visión de ciertos grados, de tal manera que ven lo que está pasando en el desplazamiento de detectores de superficie. Más bien lo que ven es la atmósfera, o sea, ven la trayectoria del rayo cósmico, y la ven porque los rayos cósmicos pues, producen en su camino, perdí la transparencia, bueno, producen a chocar con la atmósfera una cascada de partículas, es decir, producen una reacción nuclear que crea otras partículas, y de esa manera va disminuyendo la energía de las partículas individualmente, crea entonces una cascada, y las partículas de esa cascada excitan las moléculas de nitrógeno, y las moléculas de nitrógeno se excitan emitiendo luz de fluorescencia, y entonces eso es precisamente lo que detectan estos telescopios que se encuentran en estos lugares. Este observatorio se decidió construirlo en la Pampa Amarilla porque, dada los requerimientos para poder que funcione, era necesario que estuviera en una superficie relativamente plana, con 4 digamos, cerritos donde colocar los telescopios de fluorescencia. Y de todo el mundo, en el hemisferio sur, solamente se encontraron 4 lugares, o solamente se ofrecieron 4 lugares, y el que ganó fue esta propuesta en Argentina. Doctor, Sí. ¿cuántos millones de dólares costó ese proyecto? 50. Ahora, este proyecto es un proyecto de 17 países. México es uno de ellos, y de México participan 4 instituciones: el CIMESTAR, la UNAM, la Universidad de Puebla y la Universidad Michoacana. Ahora, esta parte llamada, que está en la Pampa Amarilla, está en la vecindad de una pequeña ciudad llamada Malargüe, de 20.000 habitantes. Para llegar del aeropuerto, que está arriba en Mendoza, a Malargüe, se requieren 5 horas de carretera. Aquí se ve, esto es geografía, pero lo importante es que lo que acabo de decir. Esta es Argentina, Chile, y bueno, ahora, la capacidad del detector se mide en exposure, que es decir, qué tantas señales ha captado a través del tiempo y dada su extensión en área.
En realidad, el observatorio se empezó a construir en el 2002, pero los primeros datos se empezaron a tomar en el 2004, los primeros datos confiables que ya podían almacenarse y analizarse. Y entonces, la construcción del observatorio fue creciendo con el tiempo, hasta que se terminó de construir más o menos por esta fecha, y aparte, con el tiempo, se va ganando exposure. Así que el Logier superó pronto a otros observatorios que existían antes de Logier, que era el High-Res, y a otro que se llamaba el Agasa, los superó con mucho. Bueno, el emplazamiento de detectores de partículas consiste de detectores que detectan una luz que se produce dentro del agua. Estos están llenos de agua, estos tanques. Se produce dentro del agua una luz llamada Cherenkov de agua, cada vez que pasa una partícula con mucha energía. Esta unidad, entonces, es un receptor o tanque, agua purificada, tubos fotomultiplicadores que detectan precisamente la luz Cherenkov, y el sistema eléctrico necesario para que funcione, que es una celda solar y batería, y para que envíe la señal, que es una antena, que también tiene un GPS para ponerle a la señal una etiqueta de tiempo, y de estos son 3000. ¿Y la energía de esta partícula se mide también en esta misma ocasión? No, lo que se mide aquí es la señal. O sea, dice, pasó una partícula, ¿qué tanta energía depositó? Eso se mide con el número de fotones de Cherenkov que se detectaron. Entonces nos dice a qué horas pasó la partícula cargada, cuánta energía llevaba, y eso es lo único es la única señal que envía. Ahora, al mismo tiempo, como la cascada llega en forma plana, como lo vamos a ver enseguida, lo estaba ya pasando, entonces se activan otros detectores. Aquí viene el frente de la cascada, lo ven las partículas, entonces llegan a la superficie de tal manera que unos detectores se activan antes y otros se activan hasta después, dependiendo precisamente de la inclinación, o sea, del ángulo en el que incidió la atmósfera. Entonces, conexionando todas las señales de un evento, es que se puede determinar la energía, porque la energía tiene que ver no con un detector, no con un solo detector, sino con todos los que se prendieron en el evento. Ahora, los detectores de fluorescencia están en edificios, 4 edificios. Aquí está el edificio llamado Los Leones, y tiene 6 detectores, cada uno en una bahía, se dice. En la noche se abren estas ventanas y entonces el telescopio, que consta de un espejo, primero que nada una abertura, ahí está la ventana, lleva la luz de fluorescencia, rebota en el espejo y llega a la cámara, en donde hay 444 pequeños fotomultiplicadores, que son los que registran la señal de fluorescencia. Y bien, entonces, con esto, entonces se mide la fluorescencia, y se mide en función de la altura. O sea, conforme va pasando, se va desarrollando la cascada, entonces el detector de fluorescencia va midiendo una señal diferente. Ahora, en función de la altura decíamos, en realidad lo mide en función de otra magnitud, que se llama X, que aquí no me alcanzó a verse qué es. Son gramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, es la presión, o sea, el medio, eso nos da la idea de qué tanta materia, porque lo importante para que se desarrolle el rayo cósmico, la cascada, es cuánta materia atravesó, no cuánta altura atravesó.
Entonces, esta es la tabla de conversión de altura en kilómetros a X, es decir, a una altura sobre el nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar, es un poco más de 1000 gramos sobre centímetro cuadrado. Y en la mera parte superior de la atmósfera, donde no hay materia, entonces esta X es 0. Así que el rayo cósmico empieza a desarrollar, la cascada empieza a desarrollarse con un X igual a 0 y se va desarrollando con X mayor y mayor. Eso entonces, esta es la cascada, que es la que andaba buscando, cómo se producen partículas adicionales, y estas partículas adicionales van entonces dividiéndose la energía que traía el primario. Ahora, esta cascada tiene una señal de fluorescencia que empieza con 0, porque no hay atmósfera arriba, no hay moléculas de nitrógeno. Y conforme va aumentando la X, o sea, va bajando, encuentra más y más materia, la cascada se hace más grande y más grande, pero llega un momento en que la energía de las partículas secundarias ya es muy pequeña y ya no puede excitar las moléculas de nitrógeno. Entonces ahora empieza a bajar el valor de la señal. Y entonces aquí lo importante en esta medición es cuál es el valor de esta X, que se llama X máximo. Este X máximo está relacionado directamente, a través de una fórmula, con la energía del cósmico primario. Así, de esta manera, en este evento, por ejemplo, donde estamos viendo aquí los tanques que se activaron, de los de superficie, y la señal de fluorescencia, y con estos entonces tenemos el ángulo de llegada del primario y, lo más importante, la energía. Bueno, entonces así es como funciona este asunto. Ahora, ¿qué importancia tiene la X máxima? Uno puede hacer cálculos con la computadora de cómo sería el valor de X máximo si fueran fotones, protones o núcleos de hierro. Y nos dan estas líneas. O sea, X máximo crece con energía, pero de forma diferente si el primario es fotón, protón o hierro. Entonces colocamos aquí los datos, supongamos que son así, entonces nos daría que a bajas energías la composición es fierro y a más altas energías tiende hacia protones. En realidad los datos, por ejemplo, aquí en el 2007 eran así, y esta tendencia hacia la línea de hierro, que es la azul, se ha hecho más intensa. Pareciera entonces ser que los primarios tienden a ser más núcleos de hierro que protones, lo cual ahora eso se ha constituido en ¿cómo se dice? Puzzle, en una pregunta sin respuesta todavía. Bueno, este es el espectro medido de los rayos cósmicos. En particular nos interesa esta región en la cual la pregunta es: ¿existe o no existe el llamado corte GZK? Estos son datos de hace un par de años. Ya ahora está establecido el corte GZK, sí existe, sí, en realidad, y tal como se predice por las fórmulas que predijeron estos señores de las iniciales GZK. Este sería el espectro si no hubiera corte, y en realidad con los datos adicionales que se tienen ahora está bien claro que sí hay el corte. Aquí es otra forma de ver la parte final del espectro, y vemos también el inicio de la señal de corte. Ahora, aparte, tenemos otra posibilidad que es hacer diferencia entre fotones y partículas cargadas, y esa capacidad o sea, esa diferencia que se ve, por ejemplo, aquí, o sea, no son iguales las cascadas iniciadas por fotones que por partículas cargadas. Se vio cuando estábamos discutiendo, el significado de X máximo. O sea, son diferentes las cascadas de hierro a las de protones y a las de fotones. Entonces,
eso nos permite poner un límite a cuántos fotones de todos los datos que se tienen, cuántas de las cascadas corresponden a fotones, y se di cuenta que ninguna, y entonces eso nos lleva a poner límites al flujo de fotones de muy alta energía. Lo mismo, tenemos la posibilidad de distinguir cascadas iniciadas por neutrinos de cascadas iniciadas por otras cosas que sean, ya sean fotones o partículas. Y eso nos lleva a la posibilidad de poner también un límite al flujo de neutrinos. En realidad, tanto los JER como otros detectores llamados ANITA, HiRes, Amanda, ninguno ha visto neutrinos de alta energía extragalácticos. Y eso es muy importante porque, como decía hace rato, nosotros lo que buscamos es, en condiciones extremas, nuevos fenómenos que nos permitan ver si el modelo que tenemos de la realidad es en realidad diferente. Y este límite de neutrinos nos permite, ¿dónde me quedó la gráfica? Este límite de fotones nos permite descartar ciertos modelos cuya predicción está por encima del límite de los JER. Estos límites son llamados super heavy dark matter, o sea, materia oscura superpesada, y defectos topológicos y otros. Entonces el OIR ya tiene la capacidad de descartar modelos de física nueva que en los laboratorios aún no es posible, y laboratorios construidos por el hombre. ¿Qué tan pesada sería esa? Sería del orden de cientos de hertz. Los efectos topológicos serían de energías de cientos de hertz, por eso no son alcanzables en el laboratorio. Pero observaban algunas cascadas que serían probablemente causadas por neutrinos. No, No, nada. no, ninguna. Bueno, ahora, por otra parte, la electrónica de los detectores de superficie, que es de nanosegundos, nos permite tener una muy buena resolución angular, porque ya vieron que conforme va tocando los detectores de superficie, entonces podemos ver la dirección. Eso nos lleva a tener una precisión, o en su caso, una incertidumbre en la dirección, o sea, angular, una incertidumbre angular. Esa incertidumbre angular es muy pequeña, eso es lo que demuestra esta gráfica, y eso nos permite entonces buscar anisotropías y correlaciones con objetos astrofísicos. Y eso fue lo que pasó, lo que nos llevó al segundo artículo más citado, que es que se encontró una correlación con núcleos, con galaxias con núcleo activo. Hay un catálogo, hay varios catálogos en realidad, de AGNs que se llaman, estos Active Galactic Nuclei, y entonces se encontró que había una correlación, es decir, la dirección en la cual vienen los rayos, las señales de los rayos cósmicos de más alta energía, están en la vecindad de un AGN. Y el resultado se puede graficar de esta manera. Hay una magnitud llamada P o probabilidad, y con esos datos iniciales resultó ser muy grande. Este es el número total de eventos. Ahora, lo extraño es que con el tiempo, conforme se han acumulado los datos de más alta energía y con correlación, en realidad este número P sigue bajando, parece que aquí se estabiliza. Así que este es otro de los pasos o preguntas sin respuesta que ha surgido después de ayer, y que habrá que entonces deducirla con algún otro aparato. Oye, Arnulfo, Sí. ¿cuál es la dispersión típica de las cascadas a nivel de los detectores?
O sea, el tamaño de, digamos, de 8 kilómetros. 8 kilómetros por 8 kilómetros. Ajá, sí. De esas energías. Sí. Puede ser más grande. Si viene horizontal, entonces es mucho más grande, sí. Pero estoy hablando de una vertical. Y bueno, entonces con la señal, cuando se tenían los nuevos eventos, se llegaron a conclusiones acerca de el origen de los rayos cósmicos. Esa fue la razón por la cual se hizo muy famosa esa publicación, pero en realidad ahora habrá que ver con más detalle qué es lo que está pasando. Y con esto concluyo la parte del observatorio Pierre Royer. Ahora quiero preguntar cuánto tiempo me queda. 20 minutos, magnífico. Sí, entonces aquí nada más muestro el último. El artículo que se publicó en el 2004, aquí dice 2004 en alguna parte, 2004, propiedades de un prototipo de Pierre Royer. Lo que sucede es que primero se hace el diseño del aparato con la mejor tecnología o cálculo que se pueda hacer. Y después se construye un prototipo. Ese prototipo constaba de 40 detectores de superficie en lugar de 3000 y 2 telescopios en lugar de 24. Y una vez que con esto se estableció que el detector, el observatorio, sí funcionaba, entonces se publicó el resultado de que sí funcionaba y se empezó ya a tomar datos seriamente. Y esto fue, entonces, este es el primer artículo, este es el más citado en realidad. Entonces ahora voy a hablar del Centro Mesoamericano de Física Teórica, o Mesoamerican Center for Theoretical Physics. ¿Qué es este centro? Es un centro creado dentro de la Universidad Autónoma de Chiapas como una dependencia académica, y su propósito es integrar y consolidar las funciones de la Universidad Autónoma de Chiapas en las áreas de física, matemáticas, energía y medio ambiente. Eso es lo que dice el decreto de creación. Y por su nombre, Centro Mesoamericano de Física Teórica, en inglés nosotros le llamamos Mesoamerican Center for Theoretical Physics, o MCTP, y esta es la razón por la cual le decimos en inglés. El propósito de este centro es la docencia, la investigación y la extensión de conocimiento de las ciencias básicas y aplicadas en física, matemáticas, energía y medio ambiente, en la región de América Central, del Caribe y México. Entonces, este carácter regional es lo que le da el carácter internacional, y ahorita seguiremos viendo qué más. Bueno, este tiene por misión contribuir a mejorar la educación, el nivel científico y tecnológico y la extensión de conocimiento en la región, ya dijimos, para la región. Y su misión es desarrollar y mantener un entorno de alta calidad para propiciar el desarrollo científico de los jóvenes de la región. La región, pues ya dijimos, es Centroamérica, Caribe y México. Ahora, este centro, o MCTP, o CEMAFIT, previa autorización de la UNACH y de la UNESCO, se podrá transformar, esto dice el decreto de creación, en el ICTP UNACH+, conforme a lo suscrito en la Carta de Entendimiento firmada el 20 de diciembre de 2011 por la Universidad Autónoma de Chiapas y el ICTP, o sea, el International Center for Theoretical Physics, manteniendo sus objetivos, metas y programas y estructura. MAIS viene por Mesoamerican Institute for Science. Ahora, aquí en este programa entra, como ya estamos viendo aquí, el ICTP, tanto en el nombre como en la Carta de Entendimiento que se firmó el 20 de diciembre de 2011 por la universidad y el ICTP. Entonces, ¿qué es el ICTP? O International Center for Theoretical Physics. Fue fundado hace ya casi 50 años y su primer director fue Abdul Salam, posteriormente Premio Nobel de Física. Este señor obtuvo el Premio Nobel junto con Sheldon Glashow y Steven Weinberg.
por precisamente la construcción del modelo llamado ahora estándar de la física a nivel fundamental, que es la que gobierna todos los fenómenos que conocemos, básicos. Y el ICTP proporciona recursos y oportunidades académicas de prestigio, en particular a científicos de países en desarrollo. Y las funciones del ICTP, que está localizado en Trieste, Italia, se concentran en investigación, educación, intercambio, asesoría y transferencia, y desarrolla las líneas de investigación en altas energías, cosmología y física de las partículas, materia condensada y física estadística, matemáticas, física aplicada y física relativa al medio ambiente. Es decir, sus actividades no se limitan a la física teórica, pero el nombre inicial del ICTP sí era For Theoretical Physics, porque cuando nació en el año 64, sus fondos o capacidades económicas no le permitían desarrollar otra cosa, más que la física teórica, porque eso solamente necesitaba papel y lápiz. Ni siquiera había computadoras buenas en ese tiempo. Pero posteriormente sí se desarrollaron otras áreas, pero mantuvo su nombre. Y por eso también nosotros, como somos, digamos, una sede de ICTP, nosotros también pusimos TP. Ahora, dentro del plan estratégico del actual director está la creación de nuevas sedes, en especial en México y Brasil, que deberán ser polos de desarrollo para los países de América Latina y del Caribe. La sede del ICTP en Brasil se inició el 6 de febrero de 2012, o sea, hace menos de un año. Y en diciembre de 2011, antes de este evento, fue que se firmó la Carta de Entendimiento entre la UNACH y el ICTP para la fundación de una institución similar en Chiapas, México. Ahora, aquí está precisamente la foto de la firma de la Carta de Entendimiento entre el director del ICTP y el rector de la UNACH. Y para poder que el ICTP aceptara considerar Chiapas, fue crucial las aportaciones que prometió la UNACH. Fondos para gastos de operación del ICTP en la etapa primera de 5 años, 5 plazas de profesor de tiempo completo titular C, salario del personal administrativo, salario del director y director adjunto, instalaciones, mobiliario y equipo de cómputo. Todo esto ya lo tenemos. No tenemos aún contratado a ningún profesor todavía, por lo que lo vamos a mencionar enseguida. Estos son los edificios, nuevecitos, todavía ni siquiera tienen aquí pavimento. Y la estructura... Arnulfo, Sí, ellos son feos, estos edificios. los voy a transmitir tu condición. Bueno, entonces, esta es la estructura del MCTP, que es similar a la del ICTP. Se rige por un consejo directivo, pero en este caso, como es parte de la universidad aún, entonces el consejo directivo tiene el nombre de consejo consultivo, porque no permite la ley orgánica tener un consejo directivo para un centro. Tiene un consejo científico, un coordinador general, que es su servidor, coordinador general adjunto, personal académico, administrativo, y tendrá investigadores invitados y alumnos. El Consejo Consultivo es actualmente el máximo órgano de consulta del CEMAFIT. Estará integrado inicialmente por un... cuando se creó, fue leído así. Estará integrado inicialmente por un representante de la UNACH y un miembro nominado por el director del ICTP. Ambas instituciones habrán en común acuerdo podrán invitar a formar parte de ese órgano a otras instituciones de agencias gubernamentales. Este paso ya se dio, esto de invitar a otras instituciones. El 15 de diciembre envié las invitaciones firmadas por el director del ICTP y el rector de la UNACH al director del CIMBESTAF, al rector de la UNAM y al presidente del Consejo Superior Universitario de Centroamérica. Tengo entendido, antier, creo que, no, perdón, hoy es lunes, hoy es lunes, fue el jueves pasado, estuvimos con René Somoza y dijo que aceptaba y que iba a enviar la aceptación al rector y al CTP. Bueno, ¿qué funciones tiene? Actualmente es de opinión,
Posteriormente, cuando se transforme en maíz, será de decisión. Sobre las partículas, sobre las principales políticas, reglamentos, planes, programas, proyectos, así como políticas de ingreso, de permanencia y promoción, tanto de personal como de alumnos. Y aquí lo que les digo, el Consejo Consultivo se convertirá en Consejo Directivo al transmutarse el CENAFIT a ICTP UNACH MAIS. El Consejo Científico es el órgano de opinión y evaluación en asuntos de carácter científico académico. Está integrado por un máximo de 10 científicos reconocidos internacionalmente. Este paso ya se llevó a cabo, ya tenemos el contacto hecho con 7 personas, todos ya aceptaron. El chair de este comité, o líder, es Sheldon Blashow, el que mencioné hace rato, el que ganó el premio Nobel junto con Saddam. Y tenemos a 2 mexicanos, Ana María Cheto, que está en la UNAM, y Carlos Frey, que está en Inglaterra. Y hay otros miembros de este consejo directivo que tienen una relación fuerte con Centroamérica. Pues aquí dice que ya aceptó, y también Ana María Cheto. Este fue en el momento de la creación, eran los 2 únicos que habían aceptado. El programa de MCTP debe ser, o queremos que sea, replicando fielmente lo más posible la organización, proyecto y funcionamiento del ICTP de Trieste. ¿Y eso por qué, doctor? Bueno, porque estamos con... ¿Quién hizo la pregunta? Yo. Porque precisamente la propuesta es la de crear sedes del ICTP, o sea, como para tener una mayor influencia en el mundo. Lo que está haciendo es crear lugares donde geográficamente sea más económico realizar estas actividades en favor de la región, que no es un lugar en favor de todo el mundo. Aquí, la principal actividad es de movilidad. O sea, el ICTP y así será el ICTP tendrán un staff pequeño, un staff propio pequeño, pero una gran cantidad de invitados y de asociados. Los asociados son personas, científicos jóvenes o maduros o de muy alto rango, siempre en el instituto distribuidos de tal manera que haya más jóvenes que de maduros o de gran prestigio, de tal manera que sean los jóvenes los que reciban el beneficio del contacto con los investigadores maduros y los otros también, a través de realizar investigación, a través de cursos, a través de conferencias puntuales sobre temas puntuales, etc. Entonces, esto es en realidad, para mí, estarles leyendo toda la estructura. Esto es lo que resume qué es el MCTP, qué es el ICTP. Yo particularmente me he beneficiado mucho con el ICTP. Hasta en 1968 tomé un curso de 3 meses de física nuclear, fue el primer contacto. Posteriormente, ya después del doctorado, en los años 70, fui aceptado como asociado junior, después asociado, después senior associate, y a través de estas estancias, estos nombramientos son por 6 años, y a los 6 años tiene uno derecho a tantos meses de estancia en el ICTP, y durante estas estancias uno trabaja libremente, uno busca con quién asociarse para realizar investigación, y a través precisamente de estas estancias es que conocí a mucha otra gente, y aunque siempre trabajando en el CIMESTAB, pero en estas visitas es que logré muchos contactos. Entonces, de eso se trata el ICTP y el ICTP, y eso es lo que vamos a construir. Entonces, como ustedes acaban de ver, el consejo consultivo o consejo directivo apenas se está formando, y mientras no se forme, y mientras el consejo científico no acepte nuestros planes, entonces el consejo directivo tampoco puede aprobar nuestros planes, y entonces no podemos funcionar. Entonces, lo que más nos urge es que los que están invitados a ser parte del consejo consultivo acepten
como es el rector de la UNAM y el presidente del Izúcar. Gracias. Bueno, tenemos suficiente tiempo para preguntas, así que adelante, por favor. Muchas gracias, Arnulfo. Sí. Pregunta técnica, bueno, ¿por qué en el hemisferio sur, por cuestiones de captación de la radiación? El otro es cómo resuelven el ángulo. ¿Cada estanque tiene su sensor angular o es por resorción de tiempo? ¿Y cómo hacen la electrónica? Ajá. Anterior al Pierre Royer, había dos observatorios llamados uno High Res por High Resolution, que era un detector de fluorescencia, un conjunto de pequeños detectores de fluorescencia localizados en Utah, en Estados Unidos. Y había otro observatorio que consistía en varios detectores de partículas, pero con un plástico centellador que se coloca esto es plano, localizado en Japón, y Japón está en el norte. Entonces los dos estaban en el norte. Entonces aunque el plan original del proyecto Pierre Royer era colocar uno en el sur y uno en el norte, era plan colocar primero el del sur, porque en el sur no había habido observaciones. Esa es la razón. Ahora, sí, la precisión angular se debe a la precisión en el tiempo, se debe a la precisión que permite actualmente los GPS y la electrónica, ambas cosas. Y otra cosa que es también importante es, la señal en realidad es una gráfica de intensidad contra el tiempo medido en nanosegundos. Esta gráfica es necesario convertirla en señal digital. Entonces ahí viene otra tecnología, o sea, la capacidad de convertir esta señal analógica tan pequeñísima en digital. Y la otra es que la construcción del tanque que las paredes del tanque son de Tyvek, de lo que usan los sobres de VHL. Esto es una superficie altamente reflectiva, y eso hace que un fotón de esta relación Cherenkov, que se produce en una dirección donde no hay tubo fotomultiplicador, sí llegue a un tubo fotomultiplicador después de varios rebotes. Pero esto a su vez hace que la señal sea muy distribuida, porque digamos que hay un momento en que se cruza la mayor parte de la señal, pero luego hay una cola, ¿verdad? Entonces, hasta ahora los tanques todos tienen esta superficie altamente reflejante. Ahora se está planeando construir otro observatorio muchísimo más grande, mucho más gigantesco, y se está planeando quitarle las paredes reflectivas con el objeto de quitarle la cola de la señal, de hacerla más precisa. Entonces así se va desarrollando la tecnología. Sí, Arnulfo, es muy interesante el proyecto, pero decías que también estaban explorando la isotropía o anisotropía del fenómeno. Sí. ¿Qué podrías decir en cuanto a eso? Uno esperaría que del centro de la galaxia tuvieras más eventos. Sí, se ha explorado precisamente el centro de la galaxia y no se ha encontrado ninguna señal significativa, lo cual indicaría que, ahora, no podemos saber si en el centro de la galaxia hay una AGN, o sea, de estos que sí son uno de los mejores candidatos, porque el centro de la galaxia está realmente opacada porque es la parte más densa, o sea, alrededor hay mucho material. Así que, pues sí, actualmente hay muchos artículos teóricos o de modelos, precisamente por eso que son artículos muy citados, que proponen mecanismos por cómo se crean en los AGNs o en otros objetos los rayos cósmicos de más alta energía. Pero no será sino hasta que se detecten, que se detecten con mayor precisión, que se pueda decir algo. O sea, nosotros en la parte experimental, que es esto, solamente publicamos señales, no publicamos interpretaciones, solamente lo que dice exactamente el aparato, o el detector, ¿sí? El aparato. Lo que ustedes observan es isotrópico.
No, o sea, sí hay una anisotropía, o sea, precisamente es el hecho de que no sea cero, esta gráfica que voy a repetir, el hecho de que no sea un cero, o que no, o más bien, que no sea, que no venga hasta acá, implica anisotropía. Ah, sí hay anisotropía. Ajá. O sea, hay una región que emite más rayos cósmicos que otra. Sí, bueno, hay preguntas que probablemente no se puede contestar sin aquel genio de 15 años que hablaban los periódicos últimamente, ¿sí? Pero yo quise preguntar, ¿y las decisiones acerca de programas y acerca de contrataciones? Porque tú dijiste que el consejo directivo no va a decidir, ¿verdad? ¿Quién va a tomar estas decisiones acerca de programas, de contrataciones? Porque hay varias partes, como matemáticas, como física teórica, etc. Si las decisiones se tomarán en cada una de las partes separadamente, si cada una fijará sus programas, ¿quién decidirá todo esto? Bueno, primero que nada, la estrategia que estamos siguiendo nosotros es convocar a colegas de determinadas áreas a que presenten una propuesta tentativa de un desarrollo que contiene tanto trabajo de investigación, programas de educación, etcétera, y así de esta manera hemos ya coleccionado varias iniciativas. Pero ahora, ¿quién decidirá? A eso voy. Primero lo que quiero que entiendas es que no soy yo el que está decidiendo qué propuestas poner, sino la comunidad. Primero, las propuestas vienen de la comunidad. O estas propuestas pasan por el Consejo Científico. El Consejo Científico dirá, no, estas propuestas no tienen carácter científico, estas propuestas de carácter de bachillerato, no pasan. Una vez que el Consejo Científico las apruebe, pasan al Consejo Consultivo ahora. El Consejo Consultivo entonces decide si esta sí se implementa, esta no se implementa. Se implementa esta especialidad, esta otra especialidad, esta parte del programa sí se acepta, que se desarrolle, etc. Estas personas, de los 250 que mandaron su solicitud para la planta del profesor, y de estas solamente esta persona es seleccionada, etc. Las decisiones importantes las toma el Consejo Consultivo ahora. El nombre de consultivo es nada más de forma, porque en realidad es el Consejo Directivo, es el que va a decirle al rector y al rector de la UNACH a quién debe contratar y cómo va a ser el programa de dirección. La decisión final es del Consejo Consultivo. Sí, exactamente. Eso evita que se hagan contrataciones o desarrollo de programas a gusto de alguien. Me llamó mucho la curiosidad cuando al principio, después de unos minutos, dijo que todos los átomos emitían luz. Los átomos al formarse, o sea, para que se emita un átomo, para que se forme un átomo, ese sistema emite luz, emite un fotón. Para destruir un átomo, necesitas meterle un fotón. Y con el fotón le pegas al electrón y lo ionizas el átomo. Ya no es átomo, ya es ion. Entonces, al juntarse, como tiene energía de amarre, entonces esa energía precisamente se materializa en fotón. Miguel, son dos preguntas más sobre sociología de la ciencia, de los dos temas. A ver, la primera es, mencionaste que el costo de Pierre es alrededor de 50 millones de dólares. Bueno, en México tenemos un telescopio milimétrico que entiendo que el costo es de alrededor de 100 millones de dólares y que no ha producido todavía ningún tipo de resultados de este tipo. Entonces, ¿podrías comentar al respecto de...? Bueno, sí, el costo del GTM se incrementó, más bien se multiplicó de una forma muy extraña
El cálculo fue hecho con no suficiente precisión y el equipo trabajando en su construcción era muy pequeño. El equipo humano. El equipo humano, sí. Entonces, por eso pues, se cometieron errores en el costo. No hubo un comité, a diferencia de Roger, que el trabajo en el Pierre Roger, como en otros grupos experimentales de gran número de participantes, se divide en tareas y entonces uno se apunta a una tarea dada. Por ejemplo, en el caso de Roger al principio, por ejemplo, la tarea de la purificación del agua, por ejemplo, dar un ejemplo, o la tarea de la electrónica de los estudios de superficie. Cada tarea debe pasar por una revisión externa, o sea, no puede ser revisada por los mismos participantes, o sea, son científicos de otros experimentos. Entonces todas las áreas, todas las tareas han sido revisadas, tanto en costos como en capacidad, como en resultados, como en futuro, etc. Entonces el OIR es un sistema extremadamente vigilado, o sea, sus capacidades de errores han sido minimizadas, cosa que no tiene el GTM, no tuvo review committees. Bueno, mencioné que era sociología de la ciencia porque se supone que en los próximos 6 años vamos a tener suficiente apoyo para crear este tipo de megaproyectos. Entonces eso es una lección muy importante, ¿no? De estar atento a que megaproyectos involucran un sistema de supervisión, exactamente, muy estricto, ¿no? También en México, ya que lo mencionas, también en México se está construyendo otro observatorio que se llama HOC, es de rayos gamma, ahí junto al GTM, y precisamente también este observatorio, este proyecto en el cual también participamos, contiene muchos sistemas de revisión. Por ejemplo, uno de los máximos comités de revisión lo constituyen las agencias de apoyo, como la NSA, digamos, por dar un ejemplo. El CONACYT jamás participa en estos máximos comités de revisión, jamás participa el CONACYT. Y hemos hablado con la gente para que, con los directores de científicos, de asesores científicos, sí lo habíamos que fuera una vez a uno, pero no platicó ni hizo ninguna observación, ni estuvo más sentado. Bueno, la otra pregunta, y ahora sí tiene que ver con el centro mesoamericano. Y es una crítica que hizo un colega brasileño. Entonces, el caso de la sede brasileña está asociada a la Universidad de Sao Paulo, que posiblemente es la mejor universidad latinoamericana, si no iberoamericana. Y entonces la crítica al mesoamericano fue hecha precisamente de que no se cumplía con ese criterio. ¿De qué? De que la sede mexicana o centroamericana no está asociada a una universidad de prestigio similar al de la Universidad de Sao Paulo, sino que en este caso fue asociada a la Universidad Autónoma de Chiapas, que es una universidad relativamente modesta en la parte científica. Sí. Instrumentar estas dos políticas. Yo puedo probar que la iniciativa de Quevedo de poner en México una sede, o en México o en la región, la iniciativa fue difundida ampliamente, de tal manera que si alguna universidad como la UNAM o el CIMBESTAF hubieran tenido la iniciativa de adoptar al ICTP, a la sede ICTP, entonces esa iniciativa se hubiera transmitido. Pero fue solamente la Universidad de Chiapas la que presentó una iniciativa y bien específica, como vimos, edificios, personal, etc. Entonces, cuando llevamos, yo acompañé a pues, la persona que llevó la iniciativa del rector. Cuando llevamos la iniciativa a Trieste, a Fernando Quevedo, sí, Fernando Quevedo tenía muchas dudas, precisamente por la razón de que la Universidad de Chiapas no tiene el prestigio que tiene la UNAM o CIMBESTAF. Ahora, sin embargo, la iniciativa fue analizada durante 6 meses, principalmente por el comité científico del ICTP, y fueron a Chiapas
y estuvieron hablando con el rector y estuvieron investigando la historia del desarrollo de la universidad. Y una vez que el comité científico fue y emitió su reporte al ICTP, entonces fue aprobada la iniciativa de la UNACH. Y entonces fue que se firmó la carta de intención. Entonces, ese proceso entonces ya ha llevado un carácter estricto, precisamente viendo que no vaya a fallar, y entonces pues así es. Bueno, esto no quiere decir que yo comparta la crítica Ajá. del colega brasileño, pero yo creo que se le puede agregar lo que mencionaste, de que en un principio el origen del ICTP fue similar, o sea, se escogió una región que no estuviera en una institución tan desarrollada como una universidad de Alemania, Inglaterra, y que estuviera relativamente cercana de el norte de África o el Medio Oriente, cerca, que precisamente era lo que se quería cubrir, ¿no? Como Sí. regional. Yo creo que se está cumpliendo aquí. Yo creo que también ayudaría que mencionaran de que el actual... Bueno, esta presentación que tenemos es corta. Está hecha para una ceremonia, la que presenté en el ICTP, que fue la ceremonia de creación. Tenemos una presentación mucho más extensa, para 1 hora y media. Ahí sí viene toda la historia del ICTP, el consejo científico del ICTP, todo está más extenso. Sí, bueno, nada más para terminar, no has mencionado que Fernando Quevedo, que es el actual director, es precisamente un físico con mucho renombre, mucho prestigio, que tiene un origen centroamericano muy claro. Creo que nació en Honduras y se formó Creo que en Costa Rica, y después se formó en Honduras y posteriormente en Guatemala. Y fue aquí fue postdoc. Exacto, en la UNAM, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que también por ahí... Sí, claro, cierta tiene mucho que ver, sí. Y finalmente, en tus propuestas no vi que algo que alguna vez oí, de que el ISTP también se comprometía a otorgar presupuesto para 5 plazas de investigadores, de personal, no definitivo, pero con nombramiento de largo plazo, además de las 5 que ofrece la Universidad Autónoma. En los documentos que se han firmado, que son la carta de entendimiento y el decreto de creación, no está aún eso escrito. Entonces, eso será un documento posterior que tenemos que esperar que sea por escrito. En burocracia, si no está escrito, no existe. Exacto. Si no sabes la foto, no existe. ¿Tienen más preguntas? Tengo entendido que la Universidad de Chiapas tiene una licenciatura en física que es relativamente nueva. Exactamente. ¿Cómo va a ser afectada ese programa de licenciatura con este programa de física? Los estudiantes tendrán la opción de tomar parte de nuestros programas de diplomado o de posgrado y no hay hasta el momento competencia entre el carácter de la facultad o escuela y nuestro centro, porque tienen enfocamiento diferente. Nosotros no somos, no vamos a dar nunca cursos de licenciatura. ¿Entonces no le va a prestar atención? No. ¿Una prioridad? No, al contrario, nosotros promovemos que estudiantes vayan, porque nosotros también tenemos un programa de divulgación y precisamente la idea será atraer estudiantes a la licenciatura de ellos. ¿Sí? Tenemos 2 preguntas más para terminar, una tercera tiempo. Yo tengo una pregunta. El FIST en Italia os da apoyos a grupos para que organicen conferencias de temas muy específicos. Sí. En este sentido también habrá. Sí, exactamente. Uno puede dar la propuesta, por ejemplo. Sí, o sea, se van a emitir convocatorias para que la gente haga propuestas, pero ya van a ser convocatorias abiertas. Sí. Y de eso puede incluirse, por ejemplo, el aspecto social de la física, el desarrollo. O sea, las propuestas todas se coleccionan
y luego se presentan al Consejo Científico, luego al Consejo Directivo. ¿Pero se presentan como individuos o como grupo? No, se presentan generalmente como grupo, o sea, se presentan como, por ejemplo, hay 5 organizadores. Entonces, es responsabilidad de esos 5 organizadores de hacer la estructura de la propuesta y después, posteriormente, son los responsables de que la propuesta se lleve a cabo. Sí. Sí, regresando a lo de Pierre Auger, el objetivo, bueno, es detectar partículas de muy alta energía. ¿Cómo se relaciona con la materia oscura? Y a ver si nos puedes comentar acerca de materia oscura. Bueno, como ustedes saben, la materia oscura es un efecto gravitacional que indica que hay más masa de la que se detecta con métodos fotónicos, o sea que pues, se llama oscura porque no emite fotones. Es como 90%. Que no. Exactamente, 75%. Perdón, pero es una hipótesis, ¿no? No. O sea, hay como unos cientos de resultados experimentales que indican este efecto gravitacional en todo tipo de sistemas. Es decir, en curvas de rotación de galaxias, en cúmulos de galaxias, en colisiones de galaxias. Pero bueno, esto no es la hipótesis, se observó, pero la explicación. No, por eso tuve cuidado. Por eso tuve mucho cuidado al mencionar esto. Dije es un efecto gravitacional. En un momento dije otra cosa. Usted dijo que la materia oscura era un efecto. Exactamente. O sea, lo que se llama materia oscura es realmente un efecto gravitacional. Por eso se llama materia, porque tiene un efecto gravitacional similar al que tiene la materia conocida y que sabemos tiene masa. ¿Verdad? Aquí tenemos un experto en materia oscura. Pero dark viene de desconocido, no de... No, dark viene de oscuro, no de desconocido. Dark, en el sentido precisamente de que no emite fotones. Y no emite fotones porque no interacciona con la materia normal. Y esa materia incluso está determinado que no está constituida por protones, neutrones y electrones. O sea, está constituida por otro tipo de materia. Eso sí, también está determinado por mediciones cosmológicas. Entonces la pregunta era, ¿qué relación tiene? Entonces, esa materia oscura puede ser, por ejemplo, partículas llamadas supersimétricas, que son partículas que no se han detectado en el laboratorio y que sean, por ejemplo, muy masivas y que entonces, al desintegrarse, producen partículas y que en particular emitan rayos cósmicos de alta energía y esas son las que nosotros detectamos. Por eso es que al buscar fotones se le ponen límites o se descartan modelos de materia oscura, o sea, porque emiten más fotones que los que se esperarían de otra manera, o más neutrinos. O puede ser alguna otra cosa. ¿En lugar de qué? Claro. En vez de estas partículas, puede ser alguna otra cosa. Sí, pero eso que, o sea, nosotros solamente podemos poner límites o detectar un efecto que no está dentro de las predicciones. O sea, un efecto de flujo de rayos cósmicos autoenergéticos que no está dentro de las predicciones. Arnulfo, y hasta ahí termina nuestra última pregunta mía. Es, ¿cuántas personas va a tener finalmente este consejo consultivo? 5. Incluye a él también. Y si van a tomar decisiones, ¿por qué se llama solamente consultivo? Porque por la ley orgánica de la universidad no puede llamarse directivo. Es el nombre nada más. Si ya no tienen más preguntas, quisiera agradecerle al doctor Cepeda la interesante plática. Y el programa de desarrollo científico y tecnológico para la sociedad de Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.